Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Mis hermanos, hoy concluimos el capítulo 4 y la siguiente semana iniciamos con el capítulo 5. Y el tema de esta mañana es el mandamiento del amor. Mis hermanos, ¿sabes cuántos sermones llevamos hasta hoy en día de Primera de Juan? ¿Los han contado? Que les quede de tarea. Hoy es el sermón número 45, hermanos. Llevamos 45 semanas en Primera de Juan y nos falta todavía un capítulo. Y creo yo que hemos dejado todavía muchas cosas que nos faltan ver todavía. Pero como Iglesia Reformada, lo hemos dicho, nos gusta estudiar la palabra de Dios. Queremos honrar la palabra de Dios porque creemos que en la medida que honremos la palabra, estamos honrando al Dios de la palabra. No tenemos prisa, hermanos, como para estar queriendo acabar los libros de manera muy rápida. Malaquías estuvimos 13 semanas. Ahorita llevamos 45 sermones. Yo creo que nos va a llevar tal vez otros 10 más para terminar Primera de Juan. ¿Pero ustedes tienen prisa de acabar Primera de Juan? No, hermanos, no hay prisa. Entonces vale la pena ir viendo esos detalles de la palabra. Entonces, ¿estamos en Primera de Juan 4:21? ¿Qué te parece si lo leemos juntos? Es un solo verso. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntos. ¿Cuántos aman a Dios? Eso. La semana pasada, mis hermanos, veíamos la advertencia del amor. Y la manera en cómo podríamos resumir ese sermón es que decíamos que la iglesia local es el lugar donde Dios nos ha puesto y nos ha dado la hermosa oportunidad de poderle decir a Él y demostrarle a Él que lo amamos. Dios en su sabiduría permite que seamos parte de una congregación local en este momento, en este tiempo de la historia, y es como Dios diciéndonos, te estoy dando la oportunidad que me digas que me amas. Y a esto nos está llamando a Dios, a esto nos está llamando Dios, que no seamos, como decíamos la semana pasada, unos mentirosos. Si decimos amar a Dios, amemos a nuestros hermanos. ¿Esto es fácil? No, hermanos. Es imposible con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque la tendencia de muchos de nuestros corazones es una tendencia egoísta. Es como no sé si has escuchado esta frase o no sé si la has dicho, eso lo dejo a tu consideración, de decir, yo no soy así, solo que no se metan conmigo. Porque ahí sí, ¿qué decimos? Me van a conocer. No me toquen nada más. Dicen, yo soy bien buena onda, todavía decimos. Yo me llevo con todos. Nada más. No me hagan algo porque me van a conocer. Bueno, entonces, ¿somos buena onda o no? A veces no, hermanos. Esa es la realidad. Porque la tendencia de nuestro corazón es siempre demandar nuestros derechos. La fuente de nuestro amor es el Señor. Y en el momento que nosotros comencemos a reconocer que nos cuesta amar, es en ese momento donde podemos ir a la presencia de Dios para ser llenados de su amor. Pastor MacArthur dice, el amor fraternal al cual Dios está llamándonos a que tengamos es un amor que no busca nada a cambio. No tendríamos que estar negociando en el tema del amor. Es un amor que perdona incondicionalmente. Es un amor que lleva las cargas unos de otros y se sacrifica para suplir las necesidades. No obstante, también el amor que Dios demanda es un amor justo
que no tolera ni la falsa doctrina ni tampoco el pecado habitual. Hermanos, el amor de Dios, si bien es cierto, es inmutable. Y la semana pasada veíamos, aparte de la inmutabilidad de Dios, un atributo que se le conoce como la impasibilidad de Dios. En otras palabras, cuando hablamos de la impasibilidad de Dios, Dios no tiene sentimientos como nosotros. Nosotros reaccionamos en las circunstancias. Por eso decíamos, yo soy buena onda, nada más no te metas conmigo. Que te agarren cuando no has comido como a mediodía con estos calorones. Dices, ahí sí me van a conocer, ¿no? O que tuviste una semana difícil, o que no sé, muchas circunstancias terminan definiendo nuestras reacciones. A Dios las circunstancias no lo mueven. Pero el hecho de que el Señor tenga un amor inmutable no significa que sea un amor que no reacciona ante ciertas cosas. Por ejemplo, el amor de Dios reacciona ante los falsos maestros y ante el pecado. Y reacciona precisamente porque nos ama. Es decir, cuando nosotros fallamos, pecamos y el Señor nos mete en una disciplina, esa disciplina es una reacción de su amor ante mi pecado. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia de Dios, la mayoría de los teólogos la definen entre justicia absoluta y justicia relativa. La justicia absoluta es aquella que define que el único justo es Dios, no hay nadie más. Él es el eterno justo. Pero cuando hablamos de la justicia relativa, son esas reacciones que surgen por la violación de su santidad. Por ejemplo, Dios es justo, pero cuando está el pecado, y el pecado es una ofensa a su santidad, una reacción que sale de la santidad de Dios es su ira, porque Dios tiene ira, pero es una ira santa, no es una ira descontrolada como la nuestra. El pecado ofende la santidad de Dios y la reacción que proviene de esa ofensa es ira. Por eso dice Pablo que nosotros antes de estar en Cristo éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ofendimos su santidad por nuestro pecado. Entonces, su amor es santo, su justicia es santa. Y ese amor santo, esa justicia santa reaccionan ante el pecado. Te hago una pregunta. ¿Será que la desobediencia puede ser considerada como un pecado? ¿Sí o no? ¿Es pecado la desobediencia, sí o no? Y bajo esa perspectiva, ¿te considerarías que eres un creyente obediente o desobediente? Entonces seríamos que estamos pecando. Mira cómo describe el apóstol Pablo a aquellos que no son cristianos. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? ¿Cómo considera Dios a las personas que están sin Cristo? ¿Cómo las considera? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Entre los cuales, verso 3, también todos ¿quiénes? Nosotros vivimos en otro tiempo, ahora ya no. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ahí está, hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Una persona desobediente, según este versículo, es aquella que quiere hacer su propia voluntad. Es como cuando el papá o la mamá le dice al hijo, ¿sabes qué? Hace lo que quieras. Luego no me vengas a llorar. Haz lo que quieras. Lo está abandonando a la desobediencia.
Y esto es lo que Dios está diciendo. Un hijo de desobediencia es aquel que anda bajo su propia voluntad, haciendo sus propios deseos, sobre sus propios pensamientos, pero lo que no se da cuenta esta persona, que quien está dirigiendo esos deseos y esa voluntad es Satanás. Entonces, según la Escritura, quienes están sin Cristo son hijos de desobediencia. Bajo esa lógica, nosotros los creyentes seríamos hijos de obediencia. Si el no creyente es hijo de desobediencia, nosotros los cristianos somos hijos de obediencia, hermanos, créanlo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, ¿habéis qué? Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Para Dios, desde estos versículos, solamente hay dos grupos de personas. Los que están en desobediencia y los que están en obediencia. Obviamente esta obediencia, lo dice el verso 17, pero gracias a ¿quién? A Dios. Sin Cristo somos hijos de desobediencia. Con Cristo, por su obra en nosotros, somos hijos de la obediencia. ¿Por qué? Porque por la obra del Espíritu Santo hemos obedecido el llamado que Dios nos hizo para venir a Él y rendir nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, regálame por favor tu atención, porque voy a trazar un hilo de pensamiento que de verdad, cuando estuve preparando este sermón, le pido al Señor gracia porque vamos a entrar en un tema bien complicado. Y de verdad, regálame tu atención. Y si algo te queda alguna duda o algunas preguntas, apúntalas, de verdad. Y luego invítame a un café para que lo platique. Mire, en nuestra nueva naturaleza, ya como creyentes, somos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque como lo dijimos hace un momento, la desobediencia es un pecado. ¿Sí o no? Como creyentes, mi llamado es a obedecer los mandamientos de Dios. Lo contrario es desobediencia. Y si yo vivo en desobediencia, la lógica me diría que no soy cristiano. Así de fácil. Ya nos dimos cuenta que el pecado viola la santidad de Dios. Y cuando nosotros pecamos, el amor de Dios, como dijimos, es inmutable, no aumenta, no disminuye. Y cuando tú pecas, cuando yo peco, Dios no nos ama menos en ese momento. Pero como el amor de Dios reacciona ante el pecado, es por eso que a mí el Señor me mete en una disciplina, como a ti. Por eso la disciplina, lo hemos dicho, no es que Dios te esté olvidando, es porque Dios te ama y está disciplinando tu pecado y está disciplinando mi pecado. Esa es la reacción del Señor. Ahora bien, cuando entramos en este tema entonces de los mandamientos de Dios, de la gracia de Dios, vamos a entrar a un tema que no es fácil de explicar y de verdad, vuelvo a repetir, regálame tu atención, por favor, espero ser lo más claro posible. Voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. ¿Por qué? Porque hay una tensión que se genera entre los mandamientos de Dios y la gracia de Dios. Aquí hay una línea bien tensa entre cómo entender, en otras palabras, la ley y el evangelio. La ley y la gracia. Y ahorita voy a ponerte un ejemplo para aclarar un poquito más de esto. Pero imagínate, te lo pongo desde una pregunta. ¿Somos salvos por gracia únicamente? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con los mandamientos entonces? ¿Debemos obedecerlos? Hermanos, si la salvación no se pierde, entonces ¿eso me permite a mí vivir una vida en desobediencia? ¿Qué papel juega la ley entonces en todo esto?
¿Qué partes de la ley del Antiguo Testamento las traemos para seguir aplicando? Hermanos, les pregunto algo. Esto va a quedar aquí entre nosotros. Las congregaciones, muchos venimos de ahí, que por ejemplo dicen en el caso específico de las mujeres que el pantalón es pecado. ¿De dónde sacan eso? ¿Del Nuevo Testamento o del Antiguo? La pregunta es, ¿por qué seleccionas un mandamiento cuando tienes como 500 mandamientos allá? ¿Cómo le haces? ¿O es los que querramos? ¿O los que a mí me convengan? Porque podría ser, ¿no? Ahí está la ley de Dios. Que si bien la ley moral se resume en los 10 mandamientos, pero tienes ley ceremonial, tienes la ley civil, y sumándolos, tienes muchísimas leyes. ¿Quién soy yo para andar seleccionando una aquí, una allá, otra por acá? Esta es para Israel, esta no me conviene. ¿Cómo leemos la ley ahora que estamos en la gracia? Ese es el asunto. Y es que vuelvo a repetir. ¿Debemos de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Desobedecer es pecado? Sí. Entonces podemos empezar diciendo que la gracia que nos salvó es la gracia que nos capacita para obedecer los mandamientos de Dios. Porque si yo desconecto esa gracia que me salvó de los mandamientos de Dios, hermanos, tendríamos que hacer lo que algunas sectas hacen. Desechar todo el Antiguo Testamento, quedémonos solo con el Nuevo. Y es más, muchos predicadores solo agarran el Antiguo Testamento para imponer cosas, para demandar cosas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos que ver la gracia que está sobre nosotros. Y entonces vamos a empezar a equilibrar esto. Tu obediencia no es para salvación. Tu obediencia se te demanda porque ya eres salvo. Tu obediencia no es para que Dios te ame. Se te demanda obediencia porque ya Dios te ama. Tu obediencia no es para ser aceptado por Dios. Se te demanda obediencia porque ya eres aceptado por Dios. Y aunque esto puede leerse o decirse de manera muy sencilla, como te digo, tiene su complejidad y le pido al Señor que me ayude esta mañana. Lutero decía justamente en este punto, quien conozca bien este arte de distinguir la ley y el evangelio, decía Lutero, pónganlo a la cabeza y llámenlo doctor de las Sagradas Escrituras. El día que entendamos muy bien la relación entre ley y evangelio, dice Lutero, eres ya un teólogo. Hay un libro del doctor Sinclair Ferguson que se llama El Dios completo, el Cristo completo. Y cuando lo leí hace algunos meses dije, no lo entiendo. Todo el libro trata sobre este tema en específico. Y de hecho parte del sermón que hoy preparé me ayudé el del doctor Sinclair Ferguson. Porque este tema de cómo sopesar la ley y la gracia en la vida del creyente no es un tema que empezó ayer. Esta ha sido una discusión a lo largo de los años. De hecho, gran parte de nuestras divisiones denominacionales nacen de qué mandamientos los aplico y cuáles no. Cuáles sí,
¿Cuáles sí puedo hacer? ¿Cuáles sí soy llamado a hacer? ¿Y cuáles definitivamente no? ¿Cuáles para la iglesia? ¿Cuáles son para Israel? ¿Cuáles son para el presente? ¿Cuáles son para el futuro? ¿Cuáles ya quedaron en el pasado y cuáles se aplican hoy? ¿Cómo le hacemos? Y es que vuelvo a repetir, cuando entramos en este tema de la ley y la gracia, podemos irnos a cualquiera de los dos extremos. Por un lado, tenemos algo que es conocido como el antinomianismo. Esto no es una nueva lengua, hermanos. El antinomianismo es una línea donde hay un rechazo a la ley moral de Dios. Antinomianismo es antiley. Es aquel cristiano que dice, no, yo estoy bajo la gracia. Eso es de la ley. Puedo vivir como yo quiera. Porque la gracia me dice esto y esto y aquello. No, eso ya es del Antiguo Testamento, eso a mí ya no me interesa. Y por otro lado, nos podemos ir al otro extremo de vivir una vida o de caer en un fariseísmo, exigiendo a todos que cumplan la ley. Esos zapatos no te los permite la ley. Tu forma de vestir, arete, cabello, pintura, échale lo que tú ya conoces. ¿No? ¿No es como una carga que se vuelve sobre ti? El velo de un tamaño, de un color, las medidas. Una carga de mandamientos que están sobre el creyente y el creyente literalmente vive. Hermano, gózate. ¿Cómo quieres que me goce con toda esta carga de cosas que me han puesto literalmente al entrar a la iglesia? O sea, es como que, mira, aquí están los requisitos, ¿no? Y entonces nosotros nos volvemos bien fariseos, que nos encanta, hermanos. Todos traemos un fariseo por dentro. ¿Ya viste el hermano sus zapatos? ¿Ya viste que no trae camisa manga larga y así pasó al frente? Se ríen porque es cierto, hermano. ¿Ya viste la hermana? Y no sé, no somos expertos. Somos bien fariseos, hermanos. Pensé que iban a decir amén, pero es cierto, hermanos. Es la verdad. Vuelvo a repetir, esto no es un tema fácil. ¿Por qué? Porque el texto que tenemos hoy frente a nosotros usa dos palabras: mandamiento y amor. Y aquí pueden surgir preguntas como, ¿entonces estoy obligado a amar aunque no quiera? Porque tenemos esta idea romántica entonces de que el amor no debe ser así. ¿Sí o no? Es que el amor tú no lo puedes exigir a alguien que te ame. Dice, el amor tiene que surgir de manera. ¿Y qué pasa si no lo sientes? El yo no sentir que te debo amar, ¿me da entonces a mí permiso a desobedecer el mandamiento que Dios me da? ¿Ven lo complicado de esto? Porque el texto es bien claro, nuevamente lo tienes ahí frente a ti, Primera de Juan, capítulo 4. Y nosotros tenemos, ¿qué dice? Este mandamiento. Ya desde ahí se nos está diciendo que hay un mandato, hay un imperativo de parte de Dios. Y ojo, no estamos en el Antiguo Testamento. Este es Juan para la iglesia. Pero ¿cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, aquí está el mandamiento: ame también a su hermano. Dios me está pidiendo a mí que yo obedezca algo. Y lo que a mí me está mandando Dios es que yo te ame. ¿Pero qué crees? No lo siento. ¿Qué hago? ¿Espero a que cuando yo lo sienta? Y mientras yo no lo sienta, ¿voy a vivir en qué? Desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Bueno, voy a tratar entonces, con la ayuda de Dios, bajo dos encabezados, tratar de explicar esto que tenemos hoy frente a nosotros.
En primer lugar, quiero que veamos los receptores y el dador del mandamiento. Y en segundo lugar, quiero que veamos el mandamiento. Entonces veamos, ¿quiénes son los receptores y quién es el dador del mandamiento? Y eso inicia en la primera parte del versículo. Lo primero que se nos dice que los receptores, ¿quiénes son? Nosotros. Este mandamiento no es para ustedes, para aquellos, para ellos. Y Juan, me encanta la palabra que usa Juan, porque Juan se involucra con la iglesia. Juan no dice, oigan, ustedes tienen un mandamiento. Oigan, ¿qué creen? Aquellos tienen un mandamiento. No, Juan dice, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Este mandamiento. En otras palabras, si esta mañana tú eres creyente, este mandamiento es para ti. Si esta mañana tú no eres creyente, ya la libraste. Ya te libraste de este mandamiento. Lo que no te libraste es del infierno. ¿Sí o no? Te estás librando de este mandamiento, pero la ira de Dios está sobre ti. De esa no te has librado. ¿Qué te conviene más? ¿El mandamiento o la ira de Dios? Ok. Ustedes lo dijeron, hermano. Está grabado. Les voy a pasar el micrófono porque creo que luego no se escucha. Está grabado, hermano. Entonces, como cristianos tenemos un mandamiento. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. En segundo lugar, el versículo nos señala el dador del mandamiento. ¿Quién es el que nos está diciendo este mandamiento? Ni siquiera es Juan. Y aunque Juan dijera, yo les mando, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Juan está apuntando a que el mandamiento que él tiene junto con toda la iglesia ha venido de alguien más. ¿De quién tenemos este mandamiento, dice? De él. Dios, hermanos, entonces nos ha dado un mandamiento. Dios nos ha dado un imperativo. Dios está llamándonos a la obediencia. Y ojo, lo que tenemos hoy aquí delante de nosotros esta mañana no es una opinión de Dios. No es Dios diciendo, mira, les voy a dar una opinión para que a ver qué tal les va. No, tampoco es una sugerencia de Dios. Porque la sugerencia, a diferencia del mandamiento, ¿qué puedes hacer con una sugerencia? Si te conviene, si no. Tampoco Dios nos está dando una opción como para decir, mira, si puede, les encargo esto. No, este es un mandamiento que proviene directamente del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y lo que nos exige este Rey soberano es obediencia. Ahora, esto no es nuevo. Y aquí entonces es donde vamos a empezar a conectar esto de la ley y la gracia. Levítico capítulo 19, verso 17, mira lo que dice. ¿No qué dice? No aborrecerás a tu hermano. Mira lo curioso de la escritura. ¿En dónde? No, si me cae bien. Y por dentro, bloqueado lo tienen todavía el hermano. ¿Qué harás con tu prójimo cuando surja una situación difícil? Razonarás. ¿Para qué? Dices, gloria a Dios, esto está en Levítico, es la ley. Yo estoy en la gracia. ¿Podemos hacer esto? Pero vuelvo a repetir. Hay otros mandamientos del mismo Levítico que literalmente parece una carnicería. ¿Sí o no? Por ejemplo, no se te permite comer sangre. ¿Sí o no? Es unos taquitos de morongas. ¿Lo han comido, hermanos? Sean sinceros. Está el Señor. A mí me pueden engañar, hermanos.
Levítico es un libro hermoso y de verdad estoy orando para que el Señor me guíe a ver si lo podemos predicar terminando Juan, porque Levítico es un libro hermoso olvidado por muchos. ¿Ustedes han escuchado sermones de Levítico muy seguido? ¿Series sobre Levítico? ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia de seleccionar partes de la Biblia que nos acomode, que nos guste, y luego como predicador, yo soy bien flojo, solo me gustan textos fáciles. Pero en Levítico, por ejemplo, viene especificaciones bien detalladas de cómo cortar el animal, ¿sí o no? ¿Dónde vas a poner la grasa? Dice, voy a echar acá para que abunde el chicharrón. Porque con gordito sabe mejor, dice. ¿No? Bueno, de entrada, ojo, el cerdo no lo pueden comer los judíos. Es un animal inmundo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo comemos o no lo comemos? Te amo, mi amor. Unas quesadillas de chicharrón prensado. Digo, perdón si alguien viene ayunando. Discúlpenme. Unos tacos de cabeza de puerco. Y todavía en la taquería está la cabezona ahí todavía. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? ¿El sabático lo come o no? ¿Por qué? ¿De dónde se justifica? ¿Ven lo complicado de esto? Porque fácil podríamos meternos en esa misma dinámica. ¿Sí o no? Y entonces poner dentro de nuestros estatutos de la iglesia, no se come. Híjole, me hubiera otra iglesia mejor entonces, porque está duro aquí. Pero entonces aquí tienes, dentro del mismo Levítico, tienes este mandamiento. Verso 18. No te vengarás. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Dejar de comer puerco o dejar de vengarte por ti mismo? ¿Qué es más fácil? ¿Dejar unos tipos de alimento o dejar que Dios tome el control de tu situación y tú no hacer nada, aún en las injusticias? ¿Qué es más fácil? Dejar el puerco, ¿sí o no? Porque dices, ay, mero me aguanto. Lo que no me voy a aguantar es lo que me hicieron. ¿No? ¿Ven por qué a veces es tan fácil agarrar cosas de la ley por acá, por allá? ¿Y qué hacemos con esto? Porque aquí no tiene que ver con el alimento que llega a nuestro estómago, esto tiene que ver con nuestro corazón. Y entonces sigue diciendo, no te vengarás, ni guardarás ¿qué cosa? Dices, hijo, 10 años y no perdono. ¿Qué vas a hacer entonces? Si no amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y como si faltara un sello, dice yo Jehová, como diciendo, aquí nadie más te lo está pidiendo, yo te lo estoy pidiendo. Deuteronomios, capítulo 6, versos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces quiero que veas cómo está estructurado esto. Levítico, en el versículo que leímos, nos está mandando a amar al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Deuteronomios, por el contrario, nos está mandando a amar ¿a quién? A Dios. Mira la ley. Ama a Dios y ama ¿a quién? A tu prójimo. Y entonces tenemos que preguntarle al mejor intérprete de la ley, ¿qué hacemos? Y el mejor intérprete de la ley, ¿quién crees que es? Jesucristo. Mira Mateo, capítulo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ojo, mira quién se le está acercando al Señor. Intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí vemos la respuesta del maestro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Citando?
Deuteronomios. Verso 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está citando? Levítico. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley. No de dejar de comer puerco. Entonces el Señor Jesús empieza a enseñarnos cómo conectamos la ley con la gracia. Y aquí el Señor, al cual se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, teniendo 500 mandamientos en el Antiguo Testamento, Él solo trajo 2. Dices, qué padre. ¿Para qué más? Amar a Dios y amar como diciendo, ¿qué creen? Estos mandamientos siguen vigentes. El Señor Jesús envuelve en este resumen la ley y los profetas. Y vuelvo a repetir, Él no está diciendo algo nuevo. Por eso a mí me sorprende cuando esta gente viene, estos falsos profetas vienen con sus rollos, les traigo una nueva revelación. ¿Para qué quieres una nueva revelación si ya tienes 2 mandamientos que a veces ni los cumplimos? ¿O será que ya cumplimos al 100 estos mandamientos? ¿Para qué quieres más? No, dices que hay un congreso de las nuevas revelaciones para este año. ¿Para qué quieres más? Cumple primero estas. ¿Cuánto tiempo crees que nos va a llevar cumplir estos 2 mandamientos? Mira cómo Pablo también lo conecta, Romanos 13, verso 8. No debáis nada, dice, no debáis a nadie. Este versículo me gusta, dice, porque tengo prestado una lana por ahí. Espérense, hermanos, hay gracia. O sea, se nos está mandando a amar, hermanos. Cabe aclarar, voy a abrir un paréntesis aprovechando que estamos ahí. Miren, hermanos, conozco una congregación que dentro de los estatutos, y de cierta manera me pareció algo sabio, pero dentro de los estatutos prohíben que entre hermanos en Cristo se presten dinero. ¿Por qué crees? Porque luego termina en... Porque cuando llegamos a pedir prestados, hermanito chulo. Tendrás 1,000 pesos que me prestes por ahí. Y el hermanito chulo me lo presta. Pero el hermanito deja de ser chulo cuando me cobra. Y cuando me cobra es... ¿Y el amor? ¿No? Terminan en pleitos. Pero si vamos a deber algo entre nosotros, dice Pablo, bueno, cierro el paréntesis. Si alguien llega y te pide prestado dinero, te voy a dar un consejo. Esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, dice Pablo. Te doy un consejo. Si alguien llega a ti y te dice, hermanito chulo, ¿me prestas 1,000 pesos? Valóralo. Si puedes, si quieres, hazlo o lo que puedas apoyar. Pero de una vez te digo, mejor regálalo. Vas a ganar más tú, de verdad. Te va a ir mejor. Poderle decir, mira hermano, no tengo 1,000 pesos, pero aquí tengo esto, mira, Dios te bendiga. Te vas a ahorrar muchos corajes. Bueno, cierro ese paréntesis. Dice Pablo, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Verso 8. ¿Qué ha hecho el que ama al prójimo? Ha obedecido. Verso 9. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. ¿Por qué? Porque desde el amor no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a hurtar, no vas a andar hablando mal de las personas, no vas a codiciar, porque no puedes hacer eso hacia una persona que amas. Si yo estoy hablando mal de mi prójimo, es porque no lo amo. Esa es la realidad. Y por cuanto no lo amo, estoy desobedeciendo la ley y por eso se me va la boca a hablar pestes de mi hermano. Pero cuando yo empiezo a amar a mi hermano, no voy a decir falso testimonio contra él, no voy a codiciar lo que tiene, no voy a adulterar, no lo voy a matar. Y cuando hablo de matar, no hablo de matar físicamente, pero muchos los hemos matado en el sentido de levantar barreras, de el hermano, qué padre, la hermana, qué padre, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Eso también es matar. Porque literalmente es como que estuvieras diciendo, para mí, tú no existes. Sigue diciendo Pablo, verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es, mira cómo el Señor Jesús, el apóstol Pablo han conectado la ley para nosotros. Tenemos la ley en Levítico, tenemos en Deuteronomio, tenemos al Señor Jesús dándonos los mandamientos, tenemos a Pablo recordándonos que debemos cumplir la ley y los receptores del mandamiento somos nosotros, el dador del mandamiento es Dios. La pregunta entonces, ¿qué vamos a hacer con este mandamiento? Hermanos, Dios literalmente está quitándonos toda excusa para no obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros va a poder decir, yo no sabía, nadie me dijo. Ni tampoco ninguno de nosotros va a poder escudarse en, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Eso era de la ley, yo estoy bajo la gracia. Eso era antes, pero ahora es diferente. No, en el tema del amor no hay cambios. Y tenemos al Señor Jesús diciéndonoslo. Entonces eso me lleva a mi segundo encabezado, el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué se nos está pidiendo que hagamos? El que ama a Dios, ¿qué debemos de hacer? Ame también a su hermano. Ese es el mandamiento. Dios está diciéndonos, si dices que me amas, entonces quiero mandarte algo. Ama a tu hermano. Permíteme ponerte un ejemplo porque quiero establecer un punto. Por favor, no te enojes conmigo, ¿sale? Tienes un mandamiento, ámame. Así que, ahí ese es mi escudo ya. Mira, este es un ejemplo. Para algunos, quizás no fue tu caso, o quizás sí, no lo sé, cuando les dijeron que el diezmo ya no era parte de los mandamientos para la iglesia de hoy en día, se alegraron. Gloria a tu nombre, Señor. Para otros, quizás no fue tu caso, quizás sí, se enojaron. ¿Cómo es posible que yo ya no dé mi diezmo si ahí está mi bendición? Lo curioso es que, estoy poniendo un ejemplo, ahorita regreso al tema del amor. Pero ¿por qué estoy tomando este punto en específico del dinero? Porque en temas de dinero muchas veces revela lo que hay en nuestro corazón. Voy a hablar en primera persona, ¿sale? Es muy fácil decir, como yo ya no estoy en la ley, yo ya no estoy obligado a dar el diezmo. Pero en la gracia, Pablo me dice que sí tengo que dar una ofrenda. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. No les voy a decir que alcen la mano, pero ustedes sabrán. ¿Cuántas veces nuestra ofrenda ha sido menor que el diezmo que dábamos? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pensamos que si comienzo nuevamente a diezmar no me va a alcanzar. Y es curioso porque a veces entre menos damos, menos nos alcanza. Miren, hermanos, el que se nos haya quitado una imposición, que en este caso es el diezmo, se nos ha dado
una libertad para ser mejores administradores de lo que Dios nos da. Para que nosotros demostremos realmente dónde está nuestro corazón. Y hermanos, se los digo desde esta perspectiva. Imagínate, o qué es más fácil, que Dios te diga, dame el 10% de lo que tú obtienes en el mes, o que Dios te dijera, ¿sabes qué? Valóralo tú, ¿cuánto quieres darme? A mí me quedo con el 10, porque es más fácil cumplirlo. Aquí tengo que examinar mi corazón. Tú sabes que te amo, Señor, pero empiezo entonces a jugarle aquí y eso habla simple y sencillamente de mi mala administración que tengo. Y no solo de mi mala administración, eso habla de que yo no sé hacer o no me pierdo cuando Dios me da una libertad para yo decidir. Porque la libertad que Dios me ha dado me debería a mí mover a ser menos agarrado con el dinero, más dadivoso, más misericordioso, pero curiosamente no lo he hecho. Se me dio la libertad de ya no diezmar y resulta que me di cuenta que mi corazón es más agarrado, más codicioso y mi escudo es, como el diezmo no está en la ley, ya es la ley y yo estoy bajo la gracia, no importa. Pero ¿sabes qué revela eso? El amor al dinero que yo tengo en mi corazón. Como antes yo me sentía obligado a dar el diezmo, el motivo de mi corazón tal vez era el miedo. O podían ser otras motivaciones. Hoy el Señor te dice, mira, te quito esa obligación. Te voy a seguir bendiciendo. Voy a seguir dándote. Voy a seguir trayendo de mis recursos para ti. Solo sé fiel con tu ofrenda. ¿Cuánto? ¿Cuánto damos? Y mira que dice el Señor, cada uno dé como propuso su corazón. Por eso se los he dicho, y se los he dicho muchas veces, el venir aquí y a la hora de la ofrenda empiezas con... Eso me habla de tu mala administración del dinero. Eso me habla que a Dios lo tienes en último lugar. Y si te acuerdas en el momento del culto, ofrendas, si no, no. Y eso me habla del corazón. Y ahorita quiero conectarlo porque en el tema del amor está conectado directamente con el corazón y ahorita voy a conectarlo. Ahorita solamente estoy viendo un ejemplo. Un ejemplo entre que muchas veces decimos, ay, qué bueno que eso ya no está en la ley, pero muchas veces no sabemos qué hacer con la libertad que Dios nos ha dado. Muchas veces nos perdemos ahí y si hermanos, si con el tema del dinero muchas veces hemos fallado, ¿qué con el tema del amor? Vuelvo a repetir, a muchos de nosotros el hecho que nos hayan quitado el diezmo, sentimos una libertad, pero lo voy a decir en primera persona, esa libertad terminó perjudicándome porque dejé de ser fiel. Ahora aquí tenemos un mandamiento que trasciende la ley y viene hasta nosotros y es el que amemos. Y por eso quise poner este ejemplo, por lo siguiente. Si en mi corazón hay amor al dinero, no voy a dar, y si doy, va a ser siempre esperando que me den más. Hermanos, es por eso que los predicadores de la prosperidad les va bien, porque ellos apelan a la codicia de nuestros corazones. Das 1 y Dios te va a dar 2. ¿Cuántos quieren 2? Yo quiero y Dios me lo está diciendo. Claro que voy a dar. El predicador de la prosperidad apela a esa codicia que está en nosotros. Por eso Pablo dice, no des con tristeza
ni con dar con necesidad. Es eso. Traigo mi ofrenda, Señor, dámelo doble. Y el predicador de la prosperidad apela a mi codicia. Por eso es que levantan dinero y levantan dinero y levantan dinero, y cuando el pobre hombre, la pobre hermana que ya no tiene nada que dar, dice, es que le he dado todo al Señor, estás en pecado. Pero si siembras algo hoy, lo mismo, y por eso quería conectar este ejemplo, porque el tema del dinero nos muestra, John Piper dice, el dinero es una manera de demostrarle a Dios que amamos más a Él que al dinero. Cuando Dios te da dinero, te está dando la oportunidad de testificar que lo amas más a Él que al dinero. Por eso se nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Bueno, si cuando en mi corazón hay amor al dinero, entonces no doy o doy por conveniencia, lo mismo pasa con el amor. Cuando en mi corazón hay un amor egocentrista, no voy a dar amor a mi prójimo, o cuando yo dé amor a alguien, voy a estar buscando que me den algo a cambio. El apóstol Juan nunca nos dice, si te aman, entonces puedes amar. Si te ayudan, entonces ámalos. Si están contigo, entonces ámalos. Si te dan lo que ocupas, ámalos. Si te dan un ministerio, ámalos. No, ese no es el mandamiento. Juan dice, si amas a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Si amas a Dios, entonces ama a tu hermano. Juan está poniendo una conexión directamente proporcional entre amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando yo no lo hago, el versículo anterior de la semana pasada ya me dijo Dios que soy un mentiroso. ¿Cómo está nuestro corazón, mis hermanos? ¿Realmente estamos amando a Dios? ¿Realmente estamos amando a nuestros hermanos? ¿Realmente estamos luchando por obedecer su mandamiento? ¿O también estamos diezmando nuestro amor? Un poquito porque, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros, como hemos dicho, no cambia, pero sí reacciona ante nuestra desobediencia. Y muchas veces, gran parte de nuestra infelicidad en la vida cristiana es que nosotros nos hemos puesto en el centro y nos volvemos antinomianos en el sentido de, si no lo siento, no te tengo por qué amar. Ese es un rechazo a la ley. Cuando la ley ya me dijo que te tengo que amar. Y por otro lado, cuando yo estoy en el centro, me vuelvo fariseo, exigiéndole a todos que me amen cuando yo no estoy dispuesto a amarlos. Por eso, volviendo al ejemplo del préstamo, cuando me vienen a cobrar y luego saco ¿Y el amor? ¿Ven cómo fácil podemos irnos de un extremo a otro? El que Dios nos está diciendo, ama a tus hermanos, no lo siento. Eso es de la ley. Pero sí quiero que me amen. Sí demando que me amen, pero yo no estoy dispuesto a amar. Y al final estoy en una desobediencia. Pensemos en algunas preguntas que puedan surgir y ya vamos hacia la recta final. Lo primero, te pregunto, ¿tu obediencia a este mandamiento de amar al prójimo agrega algo a tu salvación? ¿Sí o no, hermanos? No, no agrega nada. Tu obediencia no agrega nada a tu salvación. Si eres salvo es por Cristo que pagó completo tu salvación. Te hago otra pregunta. Si no agrega nada a tu salvación, ¿por qué es que debes obedecer? Porque eres salvo. Y por cuanto eres salvo, ¿sabes quién está contigo? El Espíritu Santo. Y es Él el que te capacita para poder amar precisamente cuando no puedes. Pero te hago una tercera pregunta. Si no obedeces este mandamiento o si no obedezco este mandamiento, ¿entonces voy a perder mi salvación?
Número 1 dijimos, el obedecer este mandamiento de amar a mi prójimo no agrega nada a mi salvación porque soy salvo por Cristo únicamente. ¿Sí o no? Debo de obedecer este mandamiento por el hecho de que soy salvo. Pero ¿qué pasa cuando yo decido no obedecer este mandamiento? ¿Pierdo mi salvación? Ojo, ojo con la respuesta que están dando. ¿Entonces puedo vivir en desobediencia? ¿Mi desobediencia al mandamiento hace que yo pierda mi salvación? Entonces puedo vivir en desobediencia. Entonces, no puedes perder algo que no tienes. Esa es la razón. Lo más seguro es que no eres salvo. No puedes perder algo que no tienes, porque si eres salvo, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo hasta llevarte a obedecer el mandamiento. Te lo pongo desde esta manera. Yo digo que soy salvo, amo a Dios, por lo tanto Dios me dice, amo a mi hermano. Pero como no estoy amando a mi hermano, la lógica bíblica me dice que no amo a Dios. Y si no amo a Dios, no soy salvo, así de fácil. Me estoy autoengañando. Oye, pero hice una oración en la campaña. Qué bueno que la hiciste, pero tú tienes frutos. Oye, pero hace 10 años hice una oración. Qué bueno que lo hiciste. Y puede que Dios te salvó a pesar de esa oración. Pero tu salvación no descansa en esa oración. Tu salvación descansa en lo que Cristo hizo. Y la manera en cómo tú sabes que estás en Cristo es tu actitud hacia el mandamiento que Dios te está dando. No puedo venir y decir, soy salvo, pero no me quiero congregar porque la verdad es que me caen mal los hermanos. Fácil. ¿Sabes por qué te caen mal los hermanos? Porque no amas a Dios. Y como no amas a Dios, no eres salvo. Porque no eres salvo, te caen mal los hermanos. Pero como ya somos salvos, sí me cae mal. Pero el Señor me dice que lo tengo que amar. ¿Ven la diferencia? Vuelvo a repetir, esto no es fácil, porque podemos pasar de un rechazo a la ley a un fariseísmo. Voy a darte como una línea, porque aquí necesitamos saber qué hacer. Mira, número 1, el mandamiento es para nosotros. Número 2, lo ha dado Dios. Número 3, el amor a Dios se nos demanda que lo demostremos unos a otros. Número 4, es imposible en nuestras fuerzas. Número 5, el mandamiento nos muestra nuestra incapacidad de obedecerlo en nuestras fuerzas. Número 6, cuando tú te das cuenta que eres incapaz de hacerlo, como eres creyente, clamas por ayuda. Oras. Número 7, te lleva a Cristo. Número 8, Cristo te llena de su amor. Número 9, el Espíritu Santo te ayuda y con eso entonces obedeces el mandamiento. Lo voy a poner desde esta perspectiva. Dios te dice, ama a tu hermano. ¿No hay chance de cambiar, Señor? Es que aquí tengo mi lista de mis prójimos. Mira, a ellos hasta, híjole, todos los viernes tomamos café juntos. Vamos al cine juntos. ¿Puedo amar solo a ellos, Señor? ¿Se acuerdan que eso preguntó el intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Dime, Señor. Dame una lista. Porque yo tengo la mía. Te la mando por WhatsApp. Hasta un grupo tenemos. Si quieres te ingreso, Señor, al grupo. Este es el grupo de solo nosotros. Nosotros no. Bueno, pero entonces Dios te dice, ámalo. Dios te lo está pidiendo. Reconoces delante de Dios que no puedes. Pero el cristiano, la cristiana genuino, no se queda diciendo solamente no puedo. El cristiano que ha nacido de nuevo comienza a orar porque reconoce que no puede. Y eso te lleva a que mires a Cristo y mires el Evangelio. Tú no merecías ser amado y Dios te ha amado con amor eterno.
Y entonces, número 6, recibes la llenura del Señor, recibes la llenura de su presencia y de su amor. Y entonces, hasta ese entonces, después de que reconociste que no podías, hasta en ese momento, cuando el Señor te llena de su amor, dices, en fe voy a amar a mi hermano. No se lo merece, ni yo me lo merecía. Y entonces puedes llegar, hermano, te invito a tomar un café. Queremos brincarnos esos pasos, por así decirlo. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Y qué crees? En nuestras fuerzas nos cansamos. Y necesitamos repetir, por llamar así, esta secuencia todos los días con la ayuda del Señor. Hermanos, el tema del amor, desde que vi Primera de Juan, sabía que iba a ser de los temas más difíciles. ¿Por qué? Porque exige que veamos nuestro corazón. Exige que veamos cómo está nuestro corazón y nos damos cuenta muchas veces, como decíamos hoy, que muchos de nosotros estamos en desobediencia ante el mandamiento de Dios. Esta mañana podemos decir abiertamente al Señor en oración, Señor, he desobedecido tu mandamiento. Fallamos, hermanos, constantemente. Muchos de nosotros estamos aquí siempre trayendo el pasado. Hermanos, Cristo perdonó ya nuestro pasado. De manera literaria dice que agarró nuestros pecados y ¿a dónde los tiró? Al fondo del mar. Pero nosotros somos buzos. Somos expertos en natación. Aquí está. Ya el Señor lo perdonó. Y nosotros aquí lo tenemos presente. Y no lo perdonamos. Muchas veces ni perdonamos nuestro pasado. Y no perdonamos el pasado del otro. Ya Dios lo perdonó. Pero resulta que nosotros no. Hasta nos metemos a investigar. Pues hace 20 años, mira lo que hizo. Ni cristiano era. ¿Y sabes por qué no perdonamos el pasado del otro? Y esto pasa en los matrimonios. Porque eso se vuelve un arma que tarde o temprano usamos en contra de alguien. Ahí lo traemos bien fresco lo que pasó hace 5 años. Hace 8 años. Ni se diga lo de la semana pasada. Siendo que, vuelvo a repetir, Dios ya lo perdonó, lo aventó al fondo del mar, pero allá nos fuimos a nadar nosotros. Y lo traigo y entonces dices, nada más estoy esperando que me diga algo, porque ahí se las tengo guardadas. Ni le conviene que me diga algo. Porque cuando tocan ese interruptor en ti, dices, mira, déjame abrir aquí el libro de las memorias. Hasta con fecha y hora. ¿Te acuerdas que hasta un elotero pasó ese día? Dices, me acuerdo bien, dices. ¿Por qué? Porque como no estamos amando, no podemos perdonar. Eso es lo que pasa. No podemos perdonar porque no estamos amando. Dios nos perdonó. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, la convicción que el Espíritu Santo pueda traer esta mañana a nosotros es, somos desobedientes. A un solo mandato. Ama a tu prójimo. ¿De qué serviría que como iglesia nos llenáramos de 20,000 reglas? Vístanse así, hagan esto, hagan lo otro, traigan aquello, esto y lo otro. Si en lo más básico y principal
Estamos fallando. Porque las reglas nos encantan, porque las podemos cumplir. Si yo les digo, ir al cine es pecado, puede que lo vas a cumplir. Pero si yo te digo, no amar a tu prójimo es pecado, te vas a dar cuenta lo difícil que es y que solo no vas a poder. Lo hermoso del Evangelio es que el Espíritu Santo está con nosotros. La muestra del amor, Dios envió a su Hijo por nosotros. La definición del amor, Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo. El llamado del amor, debemos amarnos. La esperanza del amor, en el día del juicio no tendremos temor porque tenemos su amor. El poder del amor, somos amados con un perfecto y poderoso amor. La advertencia del amor, no seamos mentirosos. El mandamiento del amor, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Eso ha sido el capítulo 4 del verso 7 hasta ahorita. Si amamos a Dios, amémonos unos a otros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque como un Padre que nos ama nos muestra nuestro pecado. Y Señor, creo que muchos de nosotros hoy debemos de decir, perdónanos porque hemos sido desobedientes. Hemos usado el arma del pasado, del rencor, para justificarme y no amar a mi prójimo. He llevado cargas de rencor sobre mis hombros que no las he querido soltar. Pero hoy quiero soltarlas, Señor. Vamos, iglesia, platica un momento con Dios. Habla con Él. De verdad, a eso veniste hoy. Platica con Él y abre tu corazón. Sé sincero. De verdad, dile, Señor, he tenido rencor hacia tal persona y ya no quiero sentir esto. No me he dado la oportunidad de conocer al hermano, de conocer a la hermana, porque me he quedado con la primera impresión y me he hecho un prejuicio. Y desde ese prejuicio yo he levantado una pared. Pero Señor, hoy me estás llamando a amar a mis hermanos. Padre, queremos ser una iglesia que te obedece. Y si bien hay muchos proyectos que trabajar, pero no queremos olvidarnos de este mandamiento, que nos amemos unos a otros. Platica con el Señor. Habla con Él un momento. Si es necesario, confiesa tu pecado a Él y pídele ayuda. Si el Espíritu Santo te está guiando a pensar en una persona en específico, haz un compromiso con el Espíritu de Dios. Si el Espíritu del Señor te está guiando a una situación específica, busca su ayuda y comprométete a resolver eso desde el amor, ya sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con alguien en particular. Hoy el Señor está pidiéndonos que le obedezcamos al amarnos. Habla con Él. Iglesia, ten un momento de plática con Él.